¿Trabajar? ¿Qué trabaja? ¿Qué es eso? ¿Alguien trabaja aquí? Ah, que hay más opciones aparte de ser nini como nosotros. No sé, no la tengo en opción. Por cierto, esta semana volvemos a la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana de puente? No lo llevo nada bien. ¿Te has podido relajar? No. ¿Has hecho algún viaje? Mira cómo te la dejo. He hecho un viaje, he ido a Madrid. ¿Y qué tal? Pues he comido calamares en un sitio que no hay mar. Bocata de calamares para mí me parece sobrevaloradísimo. Van, Yo no entiendo cosas, pero bueno, he hecho 60 kilómetros andando. Es que creo que Madrid no da para tanto, no sé cómo he hecho 60. ¿te has metido en una maratón sin querer? Sí. Luego, ¿qué más has visto? Pues he visto muchos monumentos y aparte es lo típico que te vas de viaje, pero como no tienes guía ni nada así, vas a ver el monumento, lo miras un segundo y dices, bueno, siguiente. Y ya así con todos. Sí, es que al final siempre acabo haciendo en ruta gastronómica. Rollo, mis viajes al final ya me he dado cuenta de que consisten en hacer tiempo hasta que llegue la siguiente hora de comer. Rollo, hago tiempo, miro un poco la ciudad, veo algún monumento, si tengo suerte. Si paso por el lado, si no paso por el lado tampoco me voy a desviar. Yo también la he hecho. He comido tortilla de patatas, churros, Qué rico. ¿En San calamares. Ginés? ¿En San Ginés? Sí, en San Ginés. Oh, Guau, está qué buenísimo, buenos. loco. Qué buenos, qué buenos. ¿Churros o porras? Me gustan más las porras, A mí me gustan más los churros. pero comí churros. ¿Con azúcar? Sí. Buenísimos. Es que no miré que Buenísimos. había, no vi que había porras. Como toda persona de bien. Como toda persona de bien, come churros y no porras. A mí las porras es que me parecen demasiado grasientas. Pero no hemos venido aquí para hablar No. de porras. ¿Quieres hacer tú la intro o la hago yo? Venga, va, la hago yo. Vale, Hemos hablado de fútbol o furbo, como dice Pablo. así es. Hemos hablado de coches. Hemos hablado del tarot. Menos mal que hemos hablado del tarot porque vaya podcast de heteropatriarcado nos estaba quedando. Sí. No me gusta nada. Me encanta. Pero todavía no hemos hablado del espacio. Hay tantas cosas que decir sobre el espacio. Como que está muy lejos, ¿Verdad? que no usa las mismas medidas que nosotros, ¿Cierto? que no acabamos de entenderlo, Yo no lo entiendo. ni yo. Que es frío, Eso sí. creo, y muchas veces no nos damos cuenta de lo cerca que está de destruirnos, Exacto. como Rusia. Un poco como Rusia. Sí. El espacio es fascinante. ¿Quién sabe lo que esconde a millones de años de luz de aquí? De un punto azul pálido que flota en la mitad del cosmos y que nosotros conocemos como hogar o casita. Sí. ¿Quién sabe si estaremos solos en el universo? Esto lo preguntaremos luego. Uy, aquí me he puesto muy filosófico, ¿eh? Lee el resto del speech, pero me he puesto muy filosófico, ¿eh? Vais a flipar. ¿O quién pisará este hogar? Quizá demasiado tarde, cuando solo queden ecos de nuestra existencia, del que alguna vez fue nuestro hogar. Madre mía, Pablo. Y comentarán que aquí también hubo un anhelo. ¿Un anhelo? Sí, sigue. No, aquí Sigue. había contaminación. Sigue. Una pregunta al infinito que murió sin respuesta. Y dirán, en un susurro, nunca estuvisteis solos. ¿Cómo que no? Sigue. En fin, el universo es infinito. ¿Estás seguro de esto? Y se expande cada vez más. Mientras hablo, ahora mismo, seguro que se está expandiendo. Seguramente. Sí, seguramente, tiene pinta. No sé de cuánto tamaño estamos hablando. ¿Una mesa? ¿Una mesa grande de comedor? ¿O como una cocina de estas con isleta, Puede tipo ser. americana? Los tamaños pueden variar. ¿Se habrá expandido? El caso es que hoy, en Punto Nemo, vamos a hablar de la última frontera. Y para eso tenemos la suerte. ¡Qué suerte! ¡Qué honor de tener una persona Ay. inteligente aquí en esta mesa! Por fin. De poder tener... Con estudios. Hombre, lo nuestro ni cuenta. Al doctor, astrofísico y escritor del artículo. Esto lo dices tú. Microquasar jets and their interaction with medium, theoretical studies and observation with the Magical Telescope, el doctor Paul Bordas, coma. Es que no tenemos ni sonido para aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la intro? Me ha gustado la intro. Está bien, ¿eh? Sí, sobre Me- todo lo de las mesas comparativas. Si es una mesa de comedor, si es... Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, es que yo estaba pensando cuando lo hice en una mesita pequeña de estas que se ponen en el comedor y luego pensé, pero es que igual el universo se está expandiendo mucho más. Igual es una mesa de estas grandes así que cabe toda Claro, la familia. del comedor es para comer la pizza los viernes. Y la de la cocina es para comer. Es diferente. Y luego está la cocina de isleta, que es esta que está alargada, que es esta como que es muy americana, que se pone en medio de... Y más alta. Sí, y más alta. Claro, entonces el espacio de los 3 variables de mesa. Yo creo que el espacio tendría que ser una mesa desmontable, extraíble. Que tendría que ir creciendo Las de Ikea. Y adaptando. Me sirve. Pues muchas gracias por venir, Paul. Te lo he preguntado antes, pero
quiero volverla a preguntar. ¿Te importa si te llamo doctor durante...? Tienes que llamarme doctor, ya te lo he dicho. Me pasé 4 años haciendo un doctorado. Cuando haces un doctorado, tu doctorado en filosofía es doctoris, tienes que recibir el nombre, el tratamiento de doctor. Me encanta. Es que ahora que estamos haciendo este episodio, cada vez que diga doctor voy a pensar en el doctor Brown de Regreso al Futuro. Y entonces voy a hacerte preguntas sobre el espacio diciendo, pero doctor, ¿esto cómo funciona realmente? Así que es un sueño hecho realidad. Voy a empezar este episodio atacándote directamente. Vaya. Así que antes de entrar en materia y conocer un poco más sobre tu trayectoria, yo quiero saber algo. ¿Por qué investigamos el espacio? ¿Por qué investigamos el espacio? Con todo lo que hay en la Tierra, ¿por qué nos importa lo más mínimo lo que pase a años luz de nosotros y que no vemos? Bueno, hay varias respuestas posibles. Uno puede plantearse que si uno se pone encima de un planeta esférico como el nuestro y mira hacia adelante, tiene 2 partes. La parte que va hacia abajo, horizonte para abajo, que es el planeta Tierra, y todo lo que va, el resto. Entonces, casi que si fuera aleatoriamente, uno dijera, ¿qué me interesa, arriba o abajo? Pues ya tienes un 50% que dices, vale, arriba. Ahí ya te queda un de esto. Pero además es que el espacio representa un campo de trabajo, un laboratorio, donde se puede acceder a información que aquí no tenemos disponible. Es decir, yo no solo hago, de alguna manera siempre hay esta distinción, astronomía, sino que hago astrofísica. Entonces, todos los procesos que se dan en nuestra galaxia, en el universo, en cúmulos de galaxias, cosmológicos, etcétera, son situaciones que aquí no podemos tener. Somos ese punto pálido, pequeño y azul, que podemos hacer un montón de cosas. Tenemos hasta un acelerador de partículas que llegamos a 10 a la 12, casi 10 a la 13 electronvoltios, pero esto comparado con lo que tenemos en el espacio es... Minúsculo. Vamos, si estábamos Sí. hablando de mesas, no mesas, sería como las mesas ni de pin ni pon, vamos. Un taburete. Ni es otra escala. Y el ser humano no se interesa, digamos, solamente para la física que nos afecte inmediatamente en el día a día de por qué esta mesa se aguanta, porque hay una fuerza electrostática. Nos interesa en la naturaleza, en lo que es el todo, que somos, donde venimos, por qué, si se puede, aunque sea una pregunta un poco grandilocuente, y el espacio te brinda la oportunidad de poder entrar en algunas preguntas que aquí probablemente no podrías. Y, bueno, lo has comentado un poquito la diferencia, pero para la gente que no lo sabe, no como nosotros que obviamente lo sabemos, ¿qué diferencia hay entre la astronomía y la astrofísica? Uno tendría que ir a ver algún tipo de definición que fuera un poco más estricta, ¿eh? Pero así a grandes rasgos te diría que así como la astronomía se dedica al estudio de los astros, la astrofísica parte del estudio de los astros para adentrarse en los procesos que está habiendo, en la física en sí misma, es en qué está constituido, en la materia que lo compone, la energía oscura, la masa oscura. No es que la astronomía no toque esos temas, los toca, evidentemente. El descubrimiento, una de las pruebas por las cuales sabemos que hay una masa oscura en nuestra galaxia, es precisamente por medir las velocidades que tienen los astros. Y esto uno lo puede hacer, pues, con paciencia, mirando, tomando notas. ¿Con muchas ganas? Con muchas ganas, pero no va un poquito más allá. Como mucho va a poder decir, oye, sí, tiene que ver alguna cosa, porque si no es que mis estrellas no rodarían a la velocidad que tienen que hacerlo. Pero ahí se queda un poco. El astrofísico o la astrofísica lo que hará es decir, de acuerdo, tenemos estas pruebas empíricas de que tiene que haber más oscura, vamos a por más. Que pueden ser partículas que interactúan débilmente, qué masas tendrían, qué consecuencias tendría esto con lo otro. Esto es más la parte astrofísica, digamos. Parten de lo mismo porque el escenario es parecido, pero la astronomía de alguna manera estudia esos cuerpos en sí mismos y por sí mismos. La astrofísica, diría, esta es mi opinión, lo utiliza para ir un poquito más allá y hacerse preguntas de qué correlación en del por qué. El por qué lo que quizá la astronomía ha descubierto, o quizá lo que la astronomía estudia, el por qué se comporta como se comporta, o el porqué de su existencia, o el por qué... Claro. Yo, por ejemplo, digamos, en la Universidad de Barcelona doy clases de una asignatura que es astrofísica y cosmología. En los cursos anteriores ya hay un curso de astronomía. Entonces se hace astronomía, después cuando llegas a astrofísica sí que ves ya, obviamente tienes toda la clasificación de las estrellas, como son más azules, menos azules, la edad que tienen, composición y demás, pero ahí ya vas un poco más adentro. Dices, vale, pues partamos de que tenemos, ya sabes, una esfera de gas que se colapsa, cómo la densidad va creciendo, cómo se dan reacciones termonucleares, cómo brilla, cómo se transporta el calor, cuáles son sus atmósferas, cuáles son sus vientos, ya es más el detalle, es más la física de las estrellas. El astrónomo
pues tendería a globalizarlo, hacer histogramas de poblaciones de estrellas que hay, esto, lo otro. Es más el primer approach, diría yo. Interesante, rico, y de hecho la astronomía es de lo que venimos. Claro. Pero quizá te encargas más un poco de la parte del por qué y cómo sucede. Sí, el por qué, hay que ir con cuidado con los porqués. Es decir, los astrofísicos no son filósofos, ¿de acuerdo? Se va al porqué, pero es un porqué muy ligado a la física, a los procesos que puede haber y relaciones formal-causales que te puedan llevar, ¿de acuerdo? Cuando se llega al extremo, en la astrofísica, que quizás sería la cosmología, que ahí sí estás haciendo algo que ya es Café para los muy cafeteros, ¿no? bastante. Pero ya es la intersección, porque realmente estás yendo a lo que se entiende comúnmente como los orígenes. Entonces ahí sí que uno empieza a tener respuestas un poco más vagas. Y bueno, no sé si tú querrás responderla porque sabemos que es una pregunta un poco personal, pero Uy. los astrofísicos pueden, es decir, tú puedes combinar ser astrofísico y estudiar el origen del universo a través de la física con ser una persona religiosa, una persona creyente. Sí, claro que puedes, por descontado que puedes. De hecho, yo creo que hay en cierta medida, incluso dentro de la física, a falta de que se ha demostrado lo contrario, hay muchas teorías que de algún modo no es que creas, pero se sostienen temporalmente. Entonces, siempre se está a la espera de otra explicación que vaya un poco más allá, que continúe justificando lo que ves ahora, pero que vaya un paso más allá, un paso más, unificando, haciéndolo siempre más y más. Y más a nivel personal y demás. Yo tengo un montón de compañeros y compañeras que se puede ser creyente, lo que pasa que uno, en general, se tiene que ser creyente crítico. Sí, sí, sí. Hay una diferencia entre... sin ánimo de esto, ¿eh? Pero hay que entender que la representación que se tiene depende de qué tipo de creencias, pues son muy simbólicas y que no hay que tomarlas al pie de la letra. Ya. No quiero ahora tener que meterme, pero quiero decir, el hecho de que haya un señor con barba y bata blanca que esté en principio en una posición que es arriba, aunque no sea muy claro que es arriba, entonces, dices, bueno, a ver, si nos ponemos a hacer un poco de preguntas, esto cae muy rápido. Entonces, está muy bien ser espiritual, ser creyente, si se quiere tener fe, etcétera, pero hay que ser crítico. Ya. O sea, hay muchas cosas que no conocemos, pero básicamente muchísimas. Cada uno tiene la interpretación que quiera tenerlo. Tenemos una vida, hay quien quiere que hay más, pero en fin, hay una vida, cada uno se adapta a cómo sentirse mejor, sobre todo porque es que nadie tiene una respuesta clara. Ya. Entonces, ¿quién va a ser para decir eso sí, eso no? ¿Y es compatible creer en el horóscopo? Esta es una pregunta interesante y yo siempre tengo la sensación de que hay un montón de gente que le interesa, que lo sigue y demás, y en cambio muy poca gente interesada en establecer sistemáticamente cuáles son los efectos y predicciones de una manera estadística precisa y decir, oye, ¿Hay una manera bueno, hay varias, hay un montón. de estudiarlo con precisión? Bueno, con precisión estadística seguro, pero uno podría plantearse, por ejemplo, si efectivamente el momento de nuestro nacimiento y cuál era la posición de los astros puede haber influido en nuestra personalidad, y la influencia de los astros sabemos que puede ser pues o la luz que emiten o cómo nos atraen gravitatoriamente. No conocemos ningún otro tipo de interacción que hay entre nosotros y los astros. Y uno puede creerlo, pues entonces uno puede sacar números y se puede hacer preguntas y decir, vale, pero entonces, a ver, si por ejemplo yo he nacido el 14 de febrero, que es cierto, ¿qué pasó con el que nació? ¿En serio? El día de San Valentín. El 14 de febrero. Esto es azaroso. ¿Qué le pasó a él o la que nació el 14 de febrero, pero en el otro hemisferio? Porque las constelaciones, básicamente, si yo soy Acuario, es cuando yo nazco, pues está en el cielo. Entonces, por la noche, como era rotado, yo no veré Acuario, en cambio el otro sí verá Acuario. Entonces, ¿qué diferencias hay sistemáticamente entre todos aquellos que hemos nacido en Acuario en el hemisferio norte respecto al hemisferio sur? ¿Hay diferencias? ¿O no las hay? Claro, uno tiene que hacerse preguntas. A eso me refería a ser crítico. Pues se puede creer en lo que se crea, en lo que se quiera, pero hay que ser crítico. Si te tiras a esto, de acuerdo, pues vamos a leer, vamos a estudiarlo, vamos a ver cuál es la significancia estadística de estas correlaciones que hay entre
los acuarios que son un poco más individualistas y más de tribu y más de esto, y los aries que son más cabezotas y más tozudas, que esto es un vox populi, pero bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a hacer blinded tests, realmente vamos a cuantitativizarlo un poco, porque si no se queda como... Bueno, una sensación, una No, creencia. se queda como... Sí, una sensación. Se queda como un pasatiempo de periódico de los 5 minutos que tienes en el metro de ver qué es lo que te dice para hoy. Típico de acuario. Típico de acuario. Exacto. Yo me quedo con que podría tener un sentido si hay un análisis estadístico de ello. Me aferro a esa posibilidad. Habría que verlo. Por ejemplo, hay cosas relacionadas con eso, ¿no? Y no creo que sea tanto de los signos. Sí hay grandes incógnitas en el aprendizaje humano. Ujú. Yo sí tengo la creencia de que necesariamente tiene que ser muy distinto a haber nacido, por ejemplo, en un mes donde tienes luz, color, alegría, donde las familias están alegres, están activas, te levantan, de esto, que un mes en el que hace frío, es húmedo. Claro, porque en los primeros años de vida, antes de la poda neuronal, de aprendizaje, no sabemos prácticamente nada. Somos literalmente esponjas. Entonces, ahí sí que diría, oye, yo personalmente no creo que haya ningún tipo de relación con la posición de los astros, pero meteorológicamente, estacionalmente, en el tipo de cómo el ser humano aprende, cómo absorbe y demás, sí creo que tiene que haber Qué interesante, diferencias. nunca lo había pensado. Bueno, es yo, un po- yo nací en primavera. Es que es un poco lo que dicen también, es lo típico que se dice, ¿no? Al final de, claro, es que los del norte de Europa son mucho más fríos de carácter, ¿no? Y eso, lo típico que se dice, ¿no? De, claro, el clima frío hace a la gente como más cerrada en sí misma, más fría. Y luego en el sur, sur Claro, de pero- Europa somos más abiertos o somos más pasionales, ¿no? Y eso sí que lo había escuchado alguna vez. Pero eso ya desarrollas tu personalidad durante toda tu vida, pero lo que se refiere a él es en Sí, los primeros meses de exactamente, nacimiento, que son donde exactamente. se forma la personalidad. ¿Lo entiendes? Bueno, Claro. se forma o se modula. Sí, Hay exacto. toda la parte genética que ahí, esto ya Ya, es otra historia. Hmm. Y sí, estoy un poco de acuerdo. Eso sí sería una personalidad e incluso personalidad social con toda la historia de un territorio, de ritos, tradiciones, cultura, creencias, todo eso que lo vas aprendiendo. Y sí, a la larga se adapta seguramente al hecho de que haya frío. Pero lo que me refiero más bien es algo portentoso, que es la capacidad del cerebro de absorber y de formarse y de seleccionar después qué es lo que se te queda. Ujú. Entonces, eso en cambio sí lo vería. Y ahí el experimento de ver qué pasa si un 14 de febrero aquí o un 14 de febrero en, no sé, en Argentina o en Chile o demás, que es la estación opuesta, a ver si los efectos serían los mismos. Si continúas teniendo en esa época una persona solar, una persona abierta, una persona fácil, o en cambio te encuentras a alguien que quizá un poquito más retraído, más en lo suyo, entonces dirá, oye, pues quizá no son los astros. Pues entonces quizá es... Lo analizaremos, porque Jordi es de invierno, nació en invierno, y yo en primavera. Y yo en verano. Verano, aquí tenemos todas las variables. No, necesitas un montón de estadística porque a Jordi seguramente cuando He era dicho que no se pequeño, podía. tenía tantos inputs que intentar ver cuál era el efecto de esto conforme al que, me invento, su papá le diera ahí un pequeño peluche de lo que fuera. Un rosario. O Yo creo que a Un Jordi rosario. le daban O le- chupitos. Un rosario y una guitarra. le dio. Una guitarra, eso, claro, ¿cómo vas a evaluarlo? Eso se tiene que hacer realmente estadísticamente, Sí. por eso Ya. tomando muestras muy elevadas. Pero no tendría por qué ser difícil. No. No es pernicioso. Cada uno contesta lo que quiere. Puedes tener miles o decenas de miles de datos para poder hacerlo. Voy a decir una cosa que igual... Ya es polémica, acaba de empezar el Tú no creo podcast. que tanto, pero igual me matas. Lo he pensado aquí ahora mismo, ¿eh? ¿Puede ser que la ciencia y las matemáticas, lo digo en serio, se haya convertido en una especie de religión para algunas personas que lo crean ciegamente en la ciencia y las matemáticas? ¿No? Es decir, porque... No, pensadlo así. Es decir, una persona de a pie no ha hecho unos cálculos y las personas de a pie no hacen unos cálculos para poder demostrar aquello en lo que piensa científicamente. Es de, por ejemplo, ¿cómo sabemos? Yo, primero de todo, creo en la evolución. Pero, quiero decir eso. Pero una persona claro, la evolución existe. ¿Por qué? No, es que lo dice la ciencia. Y lo dice así, la ciencia, ya está. Oye, pero la ciencia ha cambiado mucho y al final la ciencia a través del tiempo ha cambiado mucho y lo que se decía hace un tiempo igual en un futuro se refuta. Es decir,
¿Crees que la ciencia ahora se ha convertido en una religión también para algunas personas? A ver, la verdad es que sí es cierto que cuando se establece una discusión y alguien saca a colación el hecho de que una cierta posición está secundada por la ciencia, es como, vale, pues entonces ya no hay Ya nada que está. hacer porque Ya te creo. hasta aquí hemos llegado. Que eso sea cierto, que se pueda alcanzar la trazabilidad de este argumento, claro, ni la gente de a pie, pero es que ni tampoco lo que nos hemos dedicado a hacer ciencia, lo hemos hecho todo. Hemos demostrado todos los teoremas, todos los... no, obviamente no. Claro. Hay un punto de confianza, en un cierto sentido, de decir, oye, yo no lo he hecho, pero es un trabajo que alguien lo ha hecho. Sí. Y más añade el hecho de que en ciencia, de alguna manera, las premisas de las que se parte y a partir de las cuales se construye, sí es algo que, bueno, es un principio epistemológico. Tú dices, eso es un evento, una cosa, un elemento, un proceso que veo y quiero entenderlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues empecemos por lo básico, ¿no? Las matemáticas entran en este juego también. Entonces, a partir de estas bases, que también hay algunas premisas básicas, ¿de acuerdo? Premisas de causalidad, es decir, por qué las cosas tienen que suceder. Bueno, hay una asunción de que si todo es igual y tú haces todo de la misma manera, el resultado va a ser el mismo. Pero esto ya lo tenemos casi que integrado, porque es que si no fuera así, Ya. imagínate que las cosas, hubiera un azar interno. Ya, no podríamos quiero hablar aún mostrarla. de mecánica cuántica ni de esto, que ahí sí que existe ya el azar, entre comillas. Pero las premisas que toma la ciencia y que construye a partir de ellas son sólidas, ¿de acuerdo? No que en otros aspectos más de creencias o de religiones no sean sólidas, pero quizá sí están un poquito más avanzadas, ¿no? Partimos del hecho de que hubo alguien que hace tanto tiempo hizo esto y dijo aquello y pam, pam, pam. Y de está ahí un parte. libro. Y está un libro. En ciencia, no. En ciencia dices, bueno, si A más B da C, son tautologías, son premisas muy, muy básicas que, claro, uno puede ir a discutirlas, Ya. pero ya no se discuten. En el sentido de que partamos de aquí y vayamos a avanzar. Más un punto que no es menospreciable, que es que la ciencia puede, en cierta medida, predecir. Eso es lo que yo creo que sí convierte el hecho de poderlo decir, en que tú lo puedes demostrar y predecir. No es solamente una interpretación. Claro, sí, cuando ves el futuro ya. Literal. Cuando ves el futuro más puedes que- ganar cualquier discusión. Más que verlo, y en cierta medida, y dentro de ciertos límites, sí puedes predecirlo. De hecho, Ha pasado este Por suceso. probabilidad, pero puede también no suceder puede luego. no suceder, absolutamente. Absolutamente no. Y de hecho, esa predicción, ese poder de predicción, está bastante restringido a ciertos experimentos que uno pueda hacer. De más, después, cuando se entra en la realidad, la aproximación que se hace científica a la vida es demasiado compleja. Claro, porque luego si no ocurre, Venga, ay, lo venga. siento, me equivoqué. Parece que ahora somos súper católicos aquí defendiendo nuestra posición. Yo tengo una Si es pregunta. en Radio María, Me siempre encanta creo. porque mi padre está escuchando y que es súper científico, dice: la ciencia se corrige a sí misma, la religión no. La religión sigue con los mismos postulados hace No. 2000 años y Es- si se cuestionan es- te dicen que es la fe. Efectivamente ese punto, esa mutabilidad de la ciencia. Oye, no ha funcionado mi predicción, no ha salido como... ¿Qué me he dejado? ¿Qué ha fallado? Vas a entenderlo para mejorar. No hay esa, literalmente, Claro, fe ciega. Es que el libro está escrito. Es que el libro está escrito. El libro está... Sí. Luego ya pues entran las interpretaciones de, claro, quería decir esto, a ver, esto no hay que tomarlo al pie de la letra, pero claro, sí que es verdad que la ciencia es más demostrable. Bueno, y que también, digamos, en muchas religiones no se busca tanto la verdad o cuál es el origen, sino que hay muchas religiones que básicamente son interesantes por la manera que hacen que la sociedad humana se relacione entre ellas. Es más bien unos estándares de ética, moral, comportamiento, relaciones con los otros. Y el ir a buscar cuál es el origen, pues quizá no es su motivo Sí, principal. es algo igual más, yo lo veo más espiritual, una forma no solo de cómo afrontar la muerte al final, porque Efectivamente. pues al final yo siempre lo pienso, yo por ejemplo me considero una persona atea, ser ateo es aburridísimo, es tristísimo, es pensar que cuando te has muerto
¿Se Bueno, acabó? ¿Se acabó? es de cajón. Y hay muchas personas que no se quieren quedar con la idea de que ya está y no hay nada más. No. Entonces te aferras a la idea de un lugar o una... Bueno, a no querer dejar en realidad lo que es esta vida. Te aferras a otro posible tipo de vida o otro posible tipo de lo que haya y entonces pues te quedas con la idea de que no se acaba aquí. Es quedarte con la idea de que no hay un final como tal. Pero a mí me encantaría tener esa espiritualidad. Pensar, joder, después de... Si lo hago bien en vida, después cuando muera... Premio. Pero también voy al ese cielo. concepto Es de increíble. ese concepto de lo hago bien en vida es un concepto muy basado en la moral y tampoco está muy sustento porque ¿qué es hacer bien en vida? No. La naturaleza, el concepto de bien y mal no tiene mucho sentido, pero, chicos, chicas, está demostrado que el creyente es más feliz. Claro, sí, es Sí. que... Bueno, tienes no, una sí, tranquilidad claro. Dile, felicidad es obviamente un concepto muy, muy amplio, pero son más felices. Sí. Míralo con los estándares que quieren. Entonces, claro, hay quien muy sabiamente te va a decir, oye, yo he venido a esta vida a ser feliz. Bueno, pues si tu objetivo es ese, pues entonces es bastante plausible que uno abrace una creencia, una religión, una tendencia que le ayude, por ejemplo, en momentos de incertidumbre y que de alguna manera es más fácil ampararse, ¿no? en esa creencia, porque en ese momento quizá una cierta angoscia, un pesar, pues no lo tienes, ¿no? Claro. Porque queda ya... Ya, bueno, el hecho de que algo muy simple, que fallezca un familiar, es decir, no la tristeza es la misma para una persona no creyente y creyente, pero sí que es verdad que da una cierta tranquilidad, seguramente, es que yo no creo, pero seguro que da una cierta tranquilidad de pensar, ostras, es que está en un lugar mejor. Por Es que ejemplo, está... ahí nos afecta un montón emocionalmente. Y más a nivel práctico, yo siempre me he imaginado en el cristianismo, ¿no? o en el catolicismo, la gente que se desplaza regularmente a sitios grandes, abiertos, silenciosos, donde se está un rato de paz, con otra gente que también está tranquila, que cuando incluso tienes algo que no de esto te puedes confesar, que no sería más que una terapia. Sí, sí, tienes ahí- literalmente es ir a terapia. Ah, es ir a terapia. Sí, básicamente, la pregunta que se está haciendo todo el mundo y que no sé si quiero saber la respuesta, pero sí, bueno, como las tiritas, rápido. ¿Existe la vida extraterrestre? Yo no la he visto. Me alegro. Hay gente muy me rara. sorprendería que sí. Hay gente muy rara, pero de ahí a llamarles extraterrestres yo no he llegado. No, eso es broma. Muy probablemente. Ay, Muy madre, probablemente. el muy. Muy probablemente. Hay un montón de cuestiones que están alrededor de esto. Y no solamente es si existe o no esa vida extraterrestre, sino... ¿Cómo es? ¿Es O- inteligente? ¿Qué intenciones tiene con nosotros? Vaya, tenéis un ¿Vamos a montón de morir? preguntas. En Wikipedia podéis buscar la ecuación de Drake. Francis Drake fue un radioastrónomo y fue uno de los iniciadores de digamos, una rama de la astrofísica, de la astronomía, que precisamente se ocupa de este tipo de puntos. Fue uno de los cofundadores del programa SETI, Search for Extraterrestrial Life. Y en esta ecuación es muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Me tengo aquí una pizarra, la podría poner. ¡Ay, Uy, sí, qué perfecto. ilusión! Mira, No hago una palabra clase que de tenemos. ciencias desde mates de cuarto de la ESO. No, esta es muy sencilla porque solamente es un producto. Para quien no entienda, Francis Drake sería como el Messi. ¿No? Podríamos... ¿Por poner alguno? El Messi, no. Quizá el Messi de la física, no sé si sería francés, pero al menos en este aspecto en concreto, sí. Sí que fue un pionero. Un pionero en ese sentido. Entonces, el señor Drake lo que hizo, había habido antes, se le llama también la paradoja de Fermi, se dice cuando Fermi, un gran físico, ese sí que es uno de los megatops, a la pregunta de ¿dónde está todo el mundo? Y es un poco con guasa, porque todo el mundo no se refería a las personas del mundo, sino ¿dónde están todas estas civilizaciones? ¿no? Y en una discusión ahí entre pasillos en la facultad, que está transcrita, es muy interesante, se puede hacer un poco ¿en serio? Sí, tiene mucha gracia. Ha hablado con sus estudiantes y básicamente se preguntan, oye, ¿cuál es la probabilidad de que un día de estos, en los próximos 10 años, nos encontremos por ahí un platillo volante que llegue y nos salude y tal? Y la respuesta de Fermi dijo, pues será más o menos un 10%, porque ese 10% es siempre un de esto. Más en serio, el señor Drake lo que dice es, a ver, no tanto si existe o no existe vida, es más bien, ¿cuántas civilizaciones tendrían que haber ya venido y haber dicho, hola, ¿qué tal?
Aquí estamos. O sea, hay tantos, tenéis que considerar en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, tenemos Ha dicho 10... cuántas en plural. Ay, madre. Es que esto me suena Está bajando la tensión. Esperad. Esto me suena al gran En filtro. nuestra galaxia tenemos unas 10 a la 11 estrellas. ¿De acuerdo? 10 a la 11, esto son 11 ceros. Vale. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Números, estoy colapsando. 10 a la 11. Bueno, esto es Vale. de lo más complicadito que os voy a enseñar. Entonces, Ay, si cada una de ellas tú consideras que hay al menos, y eso es poco, hoy sabemos que es poco, un planeta, tú tienes pues estos 10.000 millones de planetas. ¿De acuerdo? Hay unos cuantos. En nuestra galaxia. Entonces el señor Drake lo que hizo dijo, ¿qué quiero saber? ¿Cuántas civilizaciones han venido o son susceptibles de venir y hablaros? Y la vamos a llevar N, número de civilizaciones. Civilización. Y lo pones allí. ¿Esto cuántas son? Empecemos a contar. Y lo que hizo él es dijo, de acuerdo, pensamos que estas civilizaciones vivirán en planetas. Entonces vamos a estimar cuántos planetas tenemos. Y ponemos en nuestra galaxia, en la galaxia. Porque después uno se puede ir a todas las galaxias que quiera, pero vamos a ser... Quedémonos Porque en ya esto me por agobia ahora. la nuestra, Pues si imagínate. tienes esto, lo pongo aquí. Y esto le digo, por ejemplo, número N, número de estrellas. Lo multiplico por cuántos planetas hay en cada estrella. Pongamos que hay un medio. En el sentido de que solo una de cada 2 estrellas me da un planeta. Vale, no medio planeta. No medio aclaro. planeta. O da igual, lo pongamos un 1. Cada estrella tiene un planeta. Todo esto es muy aproximado. Lo pones aquí, lo pones aquí. No todos los planetas van a tener vida. Tienen que estar a una cierta distancia de su astro. Esto es la zona habitable, ¿de acuerdo? Porque si estás muy cerquita, te asas. Si estás muy lejos, probablemente no hay una situación en la cual se produzca agua, etc. Zona ZH, le vamos a poner. Sí. Esto lo multiplicas por el hecho de que es verdad que puede haber vida, pero quizás no es vida inteligente. Es decir, puede haber Claro. plantas, pero las plantas no van a venir a visitarnos. Entonces, de todas estas estrellas que tienen estos planetas que están en la zona habitable, ¿cuántos de ellas puede existir? Vamos a empezar los aminoácidos y todas las condiciones bioquímicas para que aparezcan pues estructuras macromoléculas que La después chicha. serán un poco, ¿no? Y aquí le pones un factor biológico, pondremos FB. El factor biológico no solamente es que haya vida, sino que ésta se desarrolle y pueda llegar a interaccionar y a tener pensamientos. Entonces, le diremos la I de inteligencia. Después de la inteligencia tiene que ser que no solamente sea inteligente, porque tú puedes tener un montón de ballenas con sus alitas en sus océanos, Pero y luego esos que no te construyan un cohete. Exacto. Pero porque quizás no tienen interés. Ya. Quizá Ya, no ya, quieran hacerlo. Entonces, a esto le vamos a poner el factor Curiosidad. la C de curiosidad. Vale, ¿De ¿te va acuerdo? bien ese de esto o quieres uno Bueno, diferente? es para que lo veáis. Estoy más vosotros. atenta que nunca. Entonces, Estoy en unicos, ¿eh? aquí, esto vas multiplicando. 10 a la 11, 1. El factor de la zona habitable, más o menos, podemos pensar que de los planetas que hay es un factor 1/3. Más o menos, que están en una zona que toque la distancia respecto de qué tipo de estrella se trate, si es muy brillante, etcétera, pues puede poner 1/3. El factor biológico, pues ahí entran los biólogos y es donde ponen su pues 10 a la -3, la posibilidad de que haya bioquímicamente combinaciones tales de que se cree, etcétera, etcétera. El factor inteligencia, pues ahí vendrán los psicólogos, bueno, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es el de esto? Y te ponen los factor, 10 a la -7. Todos estos factores que yo estoy poniendo aquí son susceptibles de cambiarlos. Pero todo esto, cuando tú vas multiplicando, te da un número. Este número, en función de lo que tú hayas ido poniendo, te puede oscilar entre 0,01 o 10 millones, más o menos. Eso- Un margen pequeñito así. Bueno, pequeñito. Un margen, no, pero al menos lo puedes ir tratando poquito a poquito, puedes ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, el número de planetas que hay relacionados con estrellas, a medida que hemos ido tomando ahora, últimamente con el descubrimiento de exoplanetas, pues ya tenemos más información de esto. Con lo cual llegas a una estima que ya no es hablar por hablar. Vale, entonces la cosa está que en el momento en que sepamos, voy a decir sepamos incluyéndome como si yo supiese de ciencia, ¿vale? Sepamos como seres humanos, todos esos numeritos, exactamente cómo serán. Exacto. ¿Sabrías cuántas tendrían que habernos visitado ya a día de hoy? Ay, madre, que lo vamos a saber algún día. Gente, siguiente entrevista. Extraterrestres. Bueno, después hay... Esto es la teoría.
Después hay Como las se habla, que lo he consecuencias, las consecuencias de todo eso. Y ahí sí que podemos ser un poco polémicos, si queréis. Sí, Oh, me me encanta. dormir. La gasolina de mi Os vida. encanta. Sí, sí. Entonces, partamos del hecho, y ahí lo siento, de que el ser humano no tiene nada especial. Hemos nacido Todos de acuerdo. en un planeta que está en torno de una estrella bastante mediocre, Mindundi. Nada que celebrar. El Sol, nada que celebrar. Es la mar de normal. La Tierra no tiene nada especial. Entonces, el ser humano, la humanidad en general, no tiene nada especial. La pregunta no es tanto, o no es tanto, en paralelo a cuántas civilizaciones han venido ya, Han venido, la, ¿no? la respuesta es, la respuesta, si no han venido, ¿por qué es? En el sentido de que, tal y como la humanidad, de todos estos números, seguro que hay esas civilizaciones que son mucho más avanzadas. Ha Es que habido no les mucho interesamos. tiempo. Entonces, ¿por qué no han llegado? Por qué no los estoy viendo cada día? Básicamente, ¿por qué no tenemos ya esa comunicación? Lo que puede llevarte ese tipo de consideraciones es a hacer una autocrítica, ya no tanto a ellos, sino a nosotros. Si no lo han conseguido ellos, no lo conseguiremos nosotros. Miradlo así. Eso es el punto más pesimista. Yo lo veo porque muy no tenemos nada especial. Es más, tenemos todas las pruebas de que como especie somos una calamidad. O sea, No, yo... Estamos en un planetita, nos comemos los unos a los otros y el resto de energía que tenemos es para destrozar nuestro medio ambiente. A todas luces, no tiene ninguna pinta de que esto llegue a ninguna parte. Bueno, hacemos lo que podemos. Me parece perfecto. Es que si somos mediocres no nos va a invadir nadie. A mí me Hay parece- que seguir igual. Es que me parece terrorífica cualquiera. No de veo las dos. fallos. O directamente, hay una posibilidad que no les interesamos, o la otra posibilidad es que estamos solos en el universo. No, esto es... bueno, solos o no solos, tú tienes aquí tu ocasión. O sea, Eso No ya lo estamos puedes- solos. ¿No has visto los numeritos? Eso Es lo verdad. puedes estimar si lo estamos o no. Los límites a la expansión o a la comunicación con otras especies, el hecho de que vengan impuestos de otras presuntas civilizaciones, creo que ha sido poco estudiado, que nos pone también límites a si nosotros vamos a ser capaces, dentro de estos mismos numeritos y sin tener nada particularmente especial, a poder hacerlo. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Que si tantas civilizaciones tan súper mega chachis, súper guays, pero de todo, súper lumínicas, que casi ya han aprendido a viajar con esto, no están aquí, ¿qué me hace pensar a mí que nosotros sí podremos hacerlo? De hecho, todo apunta a que no podremos. Yo siempre lo he pensado, que si no están aquí ellos... Es por algo. Primero, que es por algo. Yo creo que no les interesamos mucho, la verdad, por no decir nada. Porque si de verdad son tan inteligentes y les interesáramos, ya estarían aquí. Segundo, si ellos no han podido, ¿por qué nosotros íbamos a poder? Si literalmente somos personas que... ¿Qué tenemos? Yo tengo ¿Qué mi- tenemos? yo tengo mi Tenemos a propia teoría. Messi, tenemos sopa, Un viaje a Madrid y ya está, ¿eh? deja de contar, dolor de rodilla cuando llueve. Ni poco más. Es Sí, que no tengo sí, mucho, claro. ¿eh? ¿Qué ofrecemos? Yo tengo mi propia teoría. Es una teoría basada en ningún número, pura fe y... Muchas ganas. Mirar al techo a las 3 de la mañana y preguntarme sobre el universo. Mi teoría es, ¿y si hay vida extraterrestre, pero nuestra cabeza es tan simple? Nuestra cabeza es tan simple y nuestra concepción de la realidad o de lo que podemos ver, nuestros ojos y nuestro cerebro, no nos da para comprender siquiera una vida extraterrestre que existe. Igual es una nube. Igual es una nube. Lo que pasa es que aquí, tú mismo lo has dicho, hay que entrar en la definición de vida. ¿Qué es vida? Claro. Yo después de este podcast creo que me voy a ir a dormir, a hibernar 5 días, No, vida a es llorar bajo la almohada. porque- Relacionarse, reproducirse, algo que se relaciona, se reproduce y muere. Igual la vida más allá de la Tierra es diferente. Puede ser. Puede ser. Lo que está claro es que más allá de la Tierra puede haber procesos bioquímicos que sean distintos de los que pudiera haber aquí, que den lugar a consecuencias que sean distintas a lo que nosotros estamos interpretando como vida. Nosotros tenemos una definición muy tipificada. Vida, las células son las que forman la unidad de vida. lo que A hemos partir de visto. ahí tienes, bueno, hay como una línea divisoria. Podría ser que la misma definición muy antropológica de vida sea la que nos esté limitando a la hora de buscar
Que somos- otro tipo que encima de de simple somos existencias. egocéntricos. Habría que Claro. abrir un poco la definición, quizá. Yo- Entonces, ¿tú crees que en 2023, que no sé si bueno, supongo que lo viste, que los militares de Estados Unidos, salió un militar que Ujú. decía, pues sí, los ovnis sí que existen, yo los Porque he visto. se desclasificaron Sí, se desclasificaron algunos los papeles de archivos. Área 54, de... Sí. ¿Tú crees que eso es real o es un poco...? Ojalá. Sería fabuloso. Siempre me remito a los números. Existe cierta probabilidad de que... ¿Me dejas un momento la pizarra para enseñarla así? Sí, pero no se ve muy bien. Ahí está. Ciencia. Ecuación de Drake. Ahí lo tienes. Ciencia, sí, en grande. Directamente. En Sí, general. Sí, podría ser, o no lo sé, eso se tendría que demostrar, ir, mirarlo y que lo hicieran público si efectivamente fuera así, porque se puede aprender un montón. Lo que pasa que... ¿Qué quieres que te diga? En general hay una cierta tendencia, una correlación con cierto tipo de creencias de fenómenos paranormales que un cierto tipo de perfil de gente tiende a creer muchos de ellos. Entonces no son de estos, sino es I want to believe. Muy lícito, no tengo nada que decir. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Las ganas que también hay de tener ese tipo de... Bueno, es que a la gente le gusta y es el hecho ostras, pensar que la vida extraterrestre no solo existe, sino que está por ahí. Está por ahí, que cualquier momento puede venir. Y yo creo que por eso pasa esto de Estados Unidos también. Y por eso, que yo creo que eso sí que era mentira, lo que salieron los supuestos aliens en México, que salían como en una cajita de vino, No, los dos así tiesos. no. Eso no. No lo veo muy plausible. Aparte, siempre he hecho, digamos, ¿qué probabilidad hay de que si efectivamente nos han contactado, justamente lo hayan hecho en ciertas situaciones geográficas, para más INRI, porque ya miras tú, si vienes del espacio, la verdad es que caer en Estados Unidos no es que sea más probable que caer en, no lo sé, en Ya, África, ya, o que ya. caer en las O en el mar. Filipinas, o en Rusia, o en el mar, que tienes más Que- probabilidad. Justamente se concentra ahí el hecho de, pues quizás sí que Estados Unidos, por ser una potencia a nivel instrumental, logístico, un poco más grande, sí que podría haber tenido pues algún de eso. Pero en general, la probabilidad de que eso sea tan circunscrito a esos 4 casos, que precisamente ahí los tienen encerrados, dices, a ver... Huele raro. Huele raro. Ya, huele Si raro. lo miras con un poco de equidistancia, dices, o lo hay o no lo hay, pero eso de que haya 3 casos desde 50 más o menos del solo 3, que los 3 Roswell. están... Suena muy raro. O lo hay o no lo hay. O hay muchos y todos los veríamos... Bueno, existe la posibilidad de que haya un cierto número de... con un ratio, con un rate de, pues, no sé, un evento cada 10 años. Existe, no digo que no. Pero a priori, cuando tomas los números, dices, bueno, pues esto no es muy probable, ¿no? Ya. Entonces, mi respuesta a eso es ponerlo bastante en duda. Ya. Vale, yo tengo una pregunta. Como persona que no tiene ni idea. Así la pregunta. Una pregunta sobre la ciencia. Por favor. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Qué hay? Un agujero negro... Porque no se sabe, ¿no? Que hay dentro de un agujero negro. ¿A ciencia Bueno, cierta o sí a se ver. sabe? Se saben cositas. Vaya, empecemos por el principio. Un agujero negro, ¿cómo aparece? Un agujero negro no es más, no es tan negro. Ah. En el Ah, ¿no? sentido- bueno, sí, es muy negro porque Ah, está vale, para la vale. luz, Gris. pero no tiene unos efectos tan devastadores como uno puede imaginarse. Suena fatal. Un agujero negro no es más que una estrella. En general, los agujeros negros que tienen más estelas, una estrella que ha acabado su evolución y ya no le queda nada que le dé la presión para que se mantenga. ¿De acuerdo? Entonces, la misma gravedad hace que vaya colapsando y todas las barreras que puede tener para aguantar esa barrera de gravedad ya no lo sostienen. Entonces eso colapsa, sencillamente por esto. Pero los efectos, si nosotros tuviéramos como si fuera este micrófono, una estrella que fuera así, o que sea un punto con la misma masa que tiene la estrella, cuando yo estoy fuera, a mí me da igual. Si yo cogiera toda la masa del Sol, aparte de su luz, solamente a niveles de gravitación, y la concentrara en un punto en el centro del Sol, los planetas orbitaríamos igual alrededor del Sol. No vendríamos atraídos hacia el agujero negro por el hecho de, con mayor fuerza, con mayor intensidad, con mayor atracción, por el hecho de que sea un agujero. No, continúa siendo como el Sol, pero concentrado todo en un punto. ¿De acuerdo? Entonces, un agujero negro no es aquello que, si tú plantas un agujero negro, todo tiene que ir. No, exactamente igual que como lo hace el Sol. Las estrellas, en función de cuándo nacen, venimos todos de nubes de polvo,
va condensando. Ahí cuando las temperaturas son muy grandes, llegan las reacciones termonucleares que van alimentando todo a lo largo de la estrella, dan su luminosidad y la mantienen, porque claro, eso está cayendo. Alguien tiene que sostenerla. Son precisamente esa inyección de energía a base de fusiones termonucleares. Cuando se llega a un cierto elemento, el hierro, de ahí, aunque tú fusiones, ya no le sacas energía al asunto. Y poco a poco aquello se va enfriando y va colapsando más porque la gravedad está ahí. Hay otros procesos, como de cristalización, el gas degenerado se le llama, que también viene ya de la física cuántica, y dice, bueno, si yo aprieto mucho llega un momento que no puedo apretar más, ¿de acuerdo? Pero si aprieto más, ¿qué pasa? Puedes apretar más, por ejemplo, porque una estrella compañera te da más masa que tú no te esperabas. ¡Pum! Y te la estás comiendo. Refuerzos. Y cada vez más. Llega un punto que no hay ningún mecanismo que pueda pararlo, y aquello colapsa. Entonces el agujero negro, en colapsar, las leyes que tenemos de la física no las podemos aplicar porque son densidades y energías tan elevadas por unidad de volumen, digamos, que ahí las leyes que tenemos ya no nos funcionan. Entonces, ¿qué hay dentro? Pues no lo sabemos. ¿Y no se podría intentar hacer alguna, o no llegamos a conocimiento como para poder calcularlo? A nivel teórico se hace un montón. A nivel teórico puedes hacer un montón de cosas, pero un agujero negro no están aquí al lado. No podemos acceder ¿No a pilla una hora en coche? No pilla de paso. No pilla de paso. Te tienes que desviar. Te tienes que desviar un poco. Está muy lejos, pero sí, obviamente. Ahora tenemos otro instrumento, que son las ondas gravitacionales, que eso sí es muy, muy portentoso. Es que le ponen nombre muy chulo a todo. Muy nueva. No, es que esto es muy chulo. No es que no es solo Es que el no nombre. puedes decir un agujero negro no es para tanto y le ponéis un nombre como agujero negro o Que supernova. suena... O supernova o Supernovas y cinturón de agujeros Kuiper. negros tienen mucho que ver. La supernova no es más que los estadios justo antes de tener el cadáver estelar que es el agujero negro. Es un estallido enorme de todo el envoltorio de la estrella que a veces puede dejar un remanente. Una un enana agujero. blanca. No, la nana blanca. La nana blanca vendría más bien de la evolución de las estrellas un poquito más pequeñas. ¿Cómo se nota tus 2 semanas en el científico? Te lo juro, me he tirado el triple ahí y pensaba que iba a entrar, ¿eh? Pero bueno, no. La nana blanca también es el final de una Vale, estrella. vale. Cuando es más chichona, se va hacia una estrella de neutrones o ya, si no, a un agujero negro que ahí sí que... Y las ondas gravitacionales, lo estaba comentando porque precisamente están arrojando un montón de nueva información sobre la población que hay de agujeros negros, con un montón de sorpresas. Agujeros negros que tienen unas masas que la verdad no se corresponden mucho a lo que creíamos de cómo evolucionan las estrellas. Ni son ni muy grandes, ni son muy pequeños, están como en medio. Y decís, Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. ¿Y esto de dónde sale? Y ahí volvemos a la pregunta. ¿Toda la teoría está mal? Bueno, Hasta ahora. algo hay que revisar. Y ahí está la gracia. Nuevos datos, vamos a revisar eso y vamos a reentenderlo otra vez, pero sin ánimo de ser absolutista. Es decir, oye, siempre bienvenido. Nuevos datos que pongan en duda lo que ya tenemos es lo que nos hace avanzar. Ahora si se revisa no va a ser como, vale, ahora sí que sí. No. Ahora nunca. sí que sí, Ahora ya lo sí hemos que sí. probado. El ahora sí que sí en ciencia, en física al menos, por suerte no está. Bueno, y si está, es muy soberbio. Es muy soberbio de Y decir... si está, es muy soberbio. Se acabó. Es decir, las cosas son ciertas hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, hemos empezado diciendo que somos un poquito como población que no somos muy maravillosos y de repente vamos a decir que tenemos toda la certeza absoluta de todas las teorías que No, se dicen. Somos los elegidos de Dios. Pero tampoco me malinterpretéis, es espectacular lo Me lo que imagino. hemos llegado a conocer con la motita de polvo que somos en ese planeta pálido en medio de ninguna parte con nada ¿Te especial. ha gustado la Narices. frase que he utilizado de Carl Sagan? Sí, hemos llegado a 10 a la menos cuántos Ya, segundos ya. del inicio del universo que estamos bastante seguros de que las cosas han empezado hace 13.800 Sí, sí. millones de años en... Está casi 100% No, hay que estar confirmado. orgullosos de nosotros, Hablando antes de lo de agujeros negros, yo quiero aprovechar para preguntar lo que te he dicho antes, Dale. es decir, bueno, aparte de que quiero lo que me digas cuál es la diferencia entre una supernova y una hipernova. Ujú. Dentro de los agujeros negros sabemos que hay una región de espacio-tiempo, no sé si lo puedo decir así, Puedes decirlo así. que se denomina horizonte de sucesos, Ujú. que ahí la luz no puede ni escapar del agujero negro yendo a 300.000 kilómetros por segundo. Es correcto. Pero realmente, bueno, me gustaría que explicases un poco en detalle qué es un horizonte qué es el horizonte de sucesos como tal y si realmente hay algo
que puede escapar de ahí. Bueno, esto Lo que ha dicho Luis. más o menos lo acabas de definir tú. En la Tierra, cuando lanzamos un satélite que queremos poner en órbita, hay una velocidad límite, una mínima necesaria para que pueda superar la barrera gravitacional que ejerce nuestro planeta. Y una vez has superado eso y esa velocidad de escapamiento, no sé si son 11.000 kilómetros por segundo y demás, si tú lanzas una masa a 11.000 kilómetros por segundo, hay que comprobar, no sé si es esa la velocidad. Si tiene esa velocidad inicial, sabes que si vas integrando a lo largo y te vas alejando, superas la barrera de potencial. En el caso de un agujero negro, este horizonte de los eventos o horizonte de sucesos viene a ser lo mismo. Es decir, esa velocidad de escapamiento llega a tal que iguala a la velocidad de la luz. Y nada va más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si nada va más rápido, nada escapa. Ni tan siquiera la luz. Esto es sencillamente porque en el mismo agujero negro, esa concentración tienes que tener presente que, de alguna manera, en un agujero negro, cuando estamos diciendo antes de que las leyes de la física no son aplicables, no es que sean aplicables, es que no son muy conocidas, tenemos que pensar que entra de lleno la relatividad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la misma geometría del espacio-tiempo viene marcada por la energía misma gravitacional o la masa que tiene tu cuerpo, ahí es donde se crea ese potencial. El hecho de que la luz no pueda ni tan siquiera salir. Y luego es cierto, antes lo comentábamos offline, que hay procesos como la radiación de Hawking en el que puedes tener una creación a base de fotones y de pares que sí podrían salir momentáneamente. Existe una cierta probabilidad. Ahí también entra ya estudio de física más fundamental. Pero en general se llama agujero negro precisamente porque, digamos, la energética necesaria para poder sacar información no es suficiente. Nada puede escapar porque ni tan siquiera la luz, que es lo que es más rápido, puede salir de ese pozo de potencial. Vale. O sea, y por ejemplo, obviamente es muy teórico esto. Imagínate que estás con alguien cerca de un agujero negro, ¿vale? Y una persona no está en el horizonte de sucesos y la otra sí. El que no está en el horizonte de sucesos, ¿cuál sería la percepción que tiene? En plan, ¿qué visualizaría? Si es que puede visualizar algo, en plan, ¿cómo vería a su compañero? No sé, en plan, es algo que me pregunto. Bueno, la distorsión que te daría de la percepción, ya sea visual, por decirlo, de unos fotones que te puedan llegar, como temporal, viene fuertemente alterada por el hecho de que es un objeto relativista. Entonces, los espacios de tiempo se ven enormemente distorsionados, ¿de acuerdo? De manera que la diferencia que hay entre dos sucesos cambiaría un montón. Mientras tú estás mirando eso, quizá la persona que estuviera al otro lado habría vivido 150 vidas mientras tú parpadeas. Porque los cambios que hay en esa métrica son muy pronunciados, sobre todo a partir en la zona, a partir de este horizonte de sucesos y para adentro. Entonces, es muy difícil decir, no es que sea estrictamente, o sea, es continuo, no hay una barrera propiamente dicha, ¿de acuerdo? Ese horizonte pues es paulatino, se llega, la fuerza de gravedad pues es lo que es y el potencial va cayendo de manera gradual, no es que haya una línea ahí perfilada. Pero sí que es verdad que la apreciación de los fenómenos desde un lado, desde el otro, pues es muy distinta. Vale. O lo sería, porque todo esto es muy teórico. ¿No? Es que... Hostia, de verdad, es que me he quedado callado. Nos hemos quedado callados los dos mirando. Me agobia. Intentando ir por partes con lo que estabas diciendo e intentando pensarlo en mi cabeza. Ya, cuando has introducido tú, ya me he perdido. Visualizer, ¿no? Yo me he quedado así y digo, bueno. Y así que después de esta pregunta queremos hacer una un poco menos teórica. La siguiente también será durilla, pero ahora... Sí. ¿Es para introducir una así o no? Vamos un poco como montaña rusa. Parece que os estéis pegando latigazos. Bueno, ahora ya hemos una que nos queda muy dura, vamos a una más tranquila. Pero creo que estoy como si os estuvieran autoflagelando. súper concentrada con todas las neuronas. De verdad, así como... estoy centrando todo lo que he aprendido en el bachillerato social diciendo, vale. haciendo la célula Comprensión cariota. lectora. Esta es un poco más general. Dentro de una semana es San Valentín y sobre todo Tu cumple. Es verdad.
Y vamos a traer también aquí a una psicóloga especializada en terapia de parejas. Y lo que queríamos pensar es mezclar un poco los dos mundos Pues Dios mío. y preguntarte ¿qué nos puedes decir De las relaciones de pareja no pienso decir nada. para conquistar a alguien? ¿Qué dato utilizarías para conquistar a alguien sobre el espacio o sobre el universo? Yo esto no lo he hecho nunca. No. No, hombre, no, claro que sí. Tiene su punto. Bueno, de hecho, todo aquello que te plantees conjuntamente es como atractivo, ¿no? Cuando puedes hacer partícipe a la otra persona de una duda que tenéis en común, pues puede ser muy divertido. Y cuando te planteas pues cuestiones, preguntas y ves, interactúas con el otro, con la otra, o quien sea. ¿Ves esa estrella? ¿Tú qué crees, qué no crees? ¿Ves eso? ¿Qué te imaginas? ¿Qué crees que puede ser toda esa interacción que a nivel personal? Pues eso invita un montón. Como seguramente también podría invitarlo a ir al teatro o escuchar una música. ¿Qué te parece eso? Es un tipo de interacción. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando nos planteamos ese tipo de cuestiones que son un poco más amplias, da más margen de alguna manera. Entonces... En fin, las relaciones de pareja, si la física es complicada, eso ya es... eso sí que es otra dimensión. La mayor parte de las estrellas que vemos en el cielo, de hecho, no están solas, están en pareja. Ay, qué bonito. Me ha encantado O sea, este que le dato. puedes decir a alguien que eres mi estrella binaria. ¿Puedes decírselo? Hostia, Ay, hablando que me lo voy de, a apuntar. hablando de cosas de Papel y pareja, boli, gente. hablando de cosas de pareja, hay una... algo súper personal, ¿te imaginas? No. Hay una, ¿cómo se dice? Un fenómeno en la mecánica cuántica que es el entrelazamiento, ¿no? El entanglement. Cuántico. Que es el entrelazamiento cuántico, exacto, que es, bueno, ya me corriges, es cuando dos sistemas tienen una interacción, ¿no? Que si se alejan años luz después de esa interacción, digamos que se pueden alterar. O sea, yo me acuerdo, hice un trabajo que era sobre qubits, que era que realmente, pues, en los spins de una partícula, bueno, ahora lo explicarás tú mejor, que a lo mejor me estoy liando, que si altera una al estado, la que está Inmediatamente, claro, efectivamente. dentro del entrelazamiento cuántico. Y ¿En como serio? que se hace eso de la fórmula del amor, que a mí no me gusta nada que le llamen así, que es como que hay gente que se lo tatúa porque da igual donde estés, que tal, que... Uy, yo ese tatu no lo tenía controlado, pero No, sí, hay gente que se tatúa. el entanglement, entrelazamiento cuántico, efectivamente lo que viene a decir es que cuando tienes estados cuánticos, que efectivamente se refieren a que o es cara o es cruz, y eso del spin básicamente no es más que las partículas, todas las partículas, fermiones, leptones, tienen un spin, un movimiento angular, lo puedes imaginar como una rotación en una dirección o en otra. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos átomos y colocamos electrones, pues en los distintos orbitales uno puede tener un par de electrones, uno rodando hacia abajo y otro rodando hacia arriba y abajo, en un mismo orbital. Y no puedes tener más electrones ahí. En ese caso, si por alguna razón cogiéramos esos electrones y los separáramos un montón, sus propiedades, sus estados físicos cuantificables a nivel cuántico, como es el spin, es uno de los aspectos que uno puede estudiar, el otro necesariamente tiene que tener el opuesto, de manera que conocer cuál es el estado cuántico en un cierto espacio de las fases del que uno esté estudiando de una de estas partículas, inmediatamente te da información sobre cuál es el estado del otro. Inmediatamente. Claro. Y esto es inmediato, en el sentido de que es intrínseco, es tautológico, porque hay este entanglement entre uno y otro. Que luego esto, bueno, puede ser más o menos bonito si se aplica después a... Sí, es más o menos romántico. Si se lo coges bien. así un poco con pinzas. Yo quería saber si eso se ha observado, digamos, a gran escala en galaxias, y si es así, como realmente está alterando una cosa a otra, bueno, que te lo puedes imaginar como un mismo sistema, porque realmente están de forma... Bueno, no sé si te lo puedes imaginar como un Bueno, mismo pero ahí sistema. tendrías que, cuando lo haces, piensa que esto es a nivel de partículas. A nivel macroscópico, No afecta. poder llegar a entender cualidades o propiedades que sean mecánico-cuantísticas en la macrofísica, esto es mucho más difícil porque tienes una media digamos, este entrelazamiento que podría haber entre dos estados distintos de dos partículas que manifestaran estos dos estados, siempre son partículas. No se ha tratado, digamos, las propiedades cuánticas a nivel macroscópico, como podrían ser objetos
en el cosmos que podríamos estudiar. Ese tipo de entrelazamiento es más bien propiedades cuánticas que uno puede definir. Este es tu número cuántico, este es el del otro, yo lo puedo hacer. A niveles de galaxias no existe tal, porque básicamente estas propiedades cuánticas se ven complementadas por el hecho de que tienen un montón de partículas que forman una galaxia o un núcleo activo de alguna galaxia. Así es. Bueno, te hemos hecho una pregunta antes que te hemos dejado un pequeño tiempo para reflexionarla porque sabemos que es difícil, pero te la voy a desdoblar en dos porque así creo que se va a entender más fácil y es ¿cuál es la teoría más loca que tienes sobre el universo? Y la siguiente sería la misma, pero que además sea bastante probable. Que además sea bastante probable. Porque puede no ser la misma teoría. Sobre el universo, ¿eh? Me voy a quitar las gafas. Me tengo que rascar un poco los ojos. A ver, la teoría... Remangamos que viene. Tengo miedo. La teoría más loca, pero que es cierta, ¿de Ay, acuerdo? madre. Es la que yo diría que a día de hoy, y que al menos a mí yo la reputo de lo más importante, y precisamente lo hablábamos antes. La que más te gusta. Antes es sí. Y también porque es que es la más importante. Es el descubrimiento precisamente de que estamos en un universo que se está expandiendo y que lo hace de una manera acelerada. Esto creo que era en 1995 el señor Perlmutter, que ganó el Nobel, con gente que estaba en el departamento de la UB, de hecho, estaba ¿en sus serio? equipos. Mira. Sí. ¿Y Perlmutter de dónde era? Supongo que estaba en Estados Unidos, estaba basado en Estados Unidos, no sé si originalmente venía de ahí por el nombre Perlmutter. Lo que hicieron era observar las supernovas, que son objetos muy, muy, muy brillantes y que de alguna manera las curvas de luz, a lo menos las conocemos o creemos que las conocemos, tomando muchos datos. Y lo que vieron, a base de una cosa que es el efecto Doppler, como las ambulancias, ¿sabes? Cuando una ambulancia se acerca, que hace niño, Sí, que luego el ruido lo cambio, escuchas. Sí, que es más verdad agudo o más Sí. grave, porque el momento, la luz hace lo mismo. Lo que se dieron cuenta al ver el espectro de esas supernovas, y eso cuando lo vieron dijeron, está todo mal, hemos tomado los datos mal, porque no puede Ay, ser. madre, está todo mal. Lo que Volvamos vieron, a la Biblia. lo que vieron que precisamente estaban estudiando hasta qué punto se estaba alejando, había esa expansión, que ya sabías que había una expansión, hasta qué punto se estaba frenando, si mucho o poco. Porque como comentaba antes se nuestro pensaba que se compañero, estaba frenando. bueno, si tú tienes, Bueno, que en si tú algún tienes momento- si tienes un Big Bang, que es lo que se ve llegando en el modelo que tenemos actualmente, que es una inyección, una explosión inicial, una explosión, por decirlo de algún modo, inicial, bueno, dada esta explosión, como tienes toda una fuerza gravitacional que lo que intenta es que se junten los cuerpos, pues más que menos eso se irá frenando, quizá mucho, quizá poco. Lo que descubrieron, Al revés. al revés. Al Es revés. que se está expandiendo más y más rápido, aceleradamente. Entonces, para que se acelere, tiene que haber algo que esté empujando desde dentro. Ah, claro. ¿Qué empuja? ¿Qué empuja? Entonces, cuando uno va a mirar cuál es la energía necesaria para que esto ocurra, más o menos lo habréis visto, estos diagramas de quesitos, ¿no? Ah, Que- sí. Eso me suena. En estos diagramas de quesitos, Hasta ahí sí. lo que es la masa visible, bariónica, que nosotros podemos ver, tocar, mirar, interactuar, eso llega a un mero 4%. Más allá de eso existe la masa oscura, que es la masa que sencillamente no podemos ver porque no interactúa con la luz. Y eso es, por ejemplo, la que da que veamos que las estrellas en nuestra galaxia rueden demasiado rápido conforme a la cantidad de gas que podemos ver. Y eso es la masa oscura. Pero es que el 78%, pongamos 3/4 partes, de la más energía existente en nuestro universo, responsable de que esto se expanda aceleradamente, es la energía oscura. La que no vemos. No, eso es la masa oscura. Ah. La energía oscura no se sabe nada. Ah, no se sabe nada de esa. Pero Nada. no sabemos qué es, No ni qué la sabemos produce, ni... O sea, hay algo ahí que no sabemos qué es. Ni Nada. sabemos nada de ella. Nada de ella. Y es la causante de eso. Y es, Pues tan fatal. y es lo más importante de largo, Claro. de la cantidad de masa energía que tenemos en nuestro universo y no tenemos ni idea. Y quien consiga saber Me ha bajado la eso gana tensión. 5 premios Nobel seguidos, ¿no? Queda un montón. Para eso queda un montón, pero aunque los estudios actuales, la verdad que estamos muy perdidos. Intentar estudiar esa energía oscura, así como la masa oscura, de algún modo sí aún puedes. Aparte A de la nivel, nada, ¿no? a nivel de gravitación ves cómo interactúan las galaxias, y dices, tiene que haber algo que no veo, pero que está ahí porque eso.
La energía oscura no. La energía del vacío. La energía... Einstein, cuando hizo sus ecuaciones, puso una constante porque él quería que todo estuviera quietecito, y en su métrica quería que el universo estuviera quieto, básicamente porque veía o le parecía que estuviera quieto, y puso una constante que después los estudios de física fundamental han utilizado esa constante por decir, no, es que esa constante que Einstein había puesto, porque la había puesto a nivel formal en matemáticas, es la que podemos utilizar para darle, de algún modo, una letrita, un símbolo a la energía oscura. La energía oscura es lo que más importante es a nivel de proporción y de lo que no se sabe absolutamente nada. Ah, bueno, pues ya Sí. estaría. Mira, Bueno, había una pregunta que era había una pregunta que te íbamos a hacer que era ¿tienes algún dato aterrador del universo del espacio para mí exterior? ese. Pero para mí yo, No conocemos la cosa más importante que hay yo que ya me quedo conocer. con, ¿eh? Exactamente, pero es que no conocemos nada. No es que no conozcamos, que dices, bueno, tampoco la más oscura. Sobre la energía oscura, también es verdad que hace, pues eso, ¿no? 30 años que de algún modo hubo las primeras evidencias de que había. Pero nos queda un montón. Esto es como realmente una prueba de decir, es que estamos ahí mirando un 4% que ni tan siquiera entendemos. Pero es que la gran mayoría de la masa energía que mueve realmente el universo es algo que no tenemos ni la más pálida idea. Solo tenemos un simbolito y porque lo pusieron así a Un un poco al simbolito azar. y unas observaciones que efectivamente demuestran que eso se está expandiendo de una manera acelerada. ¿Y aquí cómo juega sí. lo de los multiversos? ¿Cómo entra aquí entonces? En plan, Bueno, eso ya digamos, ya a nivel de física teórica, uno puede establecer contextos o puede establecer entornos matemáticos en los cuales puedes crear, de algún modo, puedes llegar a teorías que te puedan explicar ciertas teorías cosmológicas, de alguna manera, porque tampoco es que con la teoría cosmológica actual las cosas sean muy sencillas. Si uno va a ver el modelo de Higgs de esa inflación inicial, hay varios problemas, ¿no? En particular, si uno, por ejemplo, dice, oye, si yo miro dos puntos del espacio súper, pero súper lejos, pero tan lejos que si viajo a la velocidad de la luz, durante toda la vida del universo, no llegaría el uno al otro. Si me pillo estos dos puntos y los miro y los estudio, veo que los dos tienen, por ejemplo, la misma temperatura, muy cercana a la del vacío, pero están como en relación, pero no pueden haber estado en relación nunca, porque como la causalidad no puede ir más rápido que la luz, ¿cómo narices sabe esa región del espacio y esa, hey, ponte esta temperatura, hey, tú también, ¿cómo lo saben si ni siquiera la luz ha tenido tiempo de comunicarse entre ellos? ¿Y cómo lo saben? Lo saben. Precisamente por eso ahí está el modelo de inflación. Inicialmente prevé que en los instantes más iniciales del universo hubo una expansión de La hostia Vale, de vale, rápido. vale. la Ahí, hostia ahí, de rápido, claro. y ahí es donde se puso en contacto, Vale, vale, en vale. comunicación Wow. causal. Necesitaba una respuesta, ¿eh? Me estaba agobiando. Dios. Pero me refiero que la cosmología o las teorías de multiversos, demás, bueno, todos son Pero- pinitos que tenemos que ir construyendo. Pero en Spider-Man no, es que realmente también es como el telescopio James Webb, Ujú. que es lo que te preguntaba antes, pero es como que la tengo aquí, de hecho, que la apunté. Es como que hemos detectado galaxias muy, muy lejanas con el telescopio James Webb, Ujú. correspondientes a poco tiempo después del Big Bang, Ujú. que están mucho más desarrollados, ¿no? De lo que Me gusta parecían porque modelos. pregunta y explica también. ¿Significa que la teoría del Big Bang es errónea? Porque cuando tú en el universo ves cosas mucho más lejos, estás viendo cosas más antiguas realmente. Aún no hemos visto cosas más antiguas. Vale. El hecho de que sea errónea, volvemos a la pregunta que nos hemos estado replanteando, no es tanto errónea o no errónea, es cierta hasta que demuestres Lo lo contrario. contrario. Y demostrar lo contrario, normalmente en ciencia, quiere decir, es un poco como la teoría de la relatividad o la teoría de la gravitación newtoniana. No es que la relatividad sea mejor en el sentido macroscópico más inmediato, la teoría newtoniana de la gravedad ya servía, explicaba. La otra incorpora esa a una que es un poco mayor, ¿no? Y dentro de esas tiene que continuar siendo cierta. Las manzanas caen. Entonces la realidad no dice que no caen, dice pero caen, le da otra explicación superior. Entonces la nueva teoría que tiene que venir no es que vaya a hacer que la actual
sea errónea. No, sencillamente la va a adaptar a algo superior, dentro de lo cual un subcaso será el que estemos viendo. Es decir, esta construcción hacia arriba, de alguna manera, por eso es un poco arriesgado decir esto es erróneo. Bueno, erróneo. A ver, esto es lo que hay ahora. Vamos a ver cómo se puede de esto. Yo no hace mucho, no soy experto en el tema, pero hay un equipo que precisamente gracias a la aparición o que podemos estudiar las ondas gravitacionales, efectivamente estaban proponiendo buscar ondas gravitacionales de una frecuencia muy, muy baja que probablemente pudieran venir de hechos anteriores al Big Bang. Sí, y efectivamente eso sí sería una prueba de que, bueno, pues que quizá el Big Bang no es realmente lo que comúnmente entendemos como el origen, sino quizá fuera un proceso. Qué polémico Es decir, eso, ¿eh? ese modelo de expansión es una flipada. Ya, Sí, ya, ya. yo os lo recomiendo un montón, que leáis. Hay muchos libros de divulgación. Hay uno en particular, se llama Los 3 primeros minutos del universo, escrito por Weinberg. Es cortito. Es muy interesante y es un... Ahí sé que las primeras preguntas que estamos haciendo, oye, la diferencia entre ciencia y religión, oye, tampoco... Cuando uno va a mirarse estos modelos inflacionarios, realmente es un modelo muy ad hoc, que se dice, ¿no? Mucho, oye, vamos a solucionar este problema teórico ya. ¿Qué tienes a mano? El modelo del inflatón. Vale, ¿qué tengo? Un potencial. Esto es perfecto. ¿Funciona? Sí. Pues tírame ya con eso. No sé. Pero es aquello que dices, madre mía, o sea, imaginativo es poco. Es poco. Bueno, muy conceptual. Conceptual y sorprendente. Ya. Dirías, ostras, ¿por qué tengo que tener un rollover de un cierto potencial de una potencia que luego sale para que luego me venga este inflatón que me pueda... Vamos, parece todo... Ciencia ficción. Bastante. Y hablando de ciencia ficción, es algo que también queremos preguntarte y creo que en este ámbito es muy interesante tu opinión. ¿Cuál es para ti la mejor película del espacio? La mejor película del espacio, ¿eh? La que tú hayas visto que o mejor tenga en cuenta las leyes de la astrofísica o directamente, si quieres... Bueno, mira, por lo que hemos hablado hoy, ya la habréis visto, pero si no, vale la pena revisitarla porque además tuvo asesoramiento muy, muy bueno. Es precisamente la de Interstellar. Está Peliculón. apuntada. Interstellar, más que nada, que está muy bien hecha. A nivel... también tiene su parte, obviamente, discutible sobre ese espacio-tiempo y cómo se que relaciona. Hay algunas escenas que se ponen en contacto consigo mismo. Se acerca a un agujero negro, de ahí se ve también estos paralelismos. Pero está muy bien hecha. ¿Es realista? Científicamente está muy bien asesorada. Que sea realista ya no sabía decirte si es o no es realista, pero está muy bien asesorada. Y así que sean más o menos de la vida extraterrestre, una película que a mí me marcó un montón de ciencia ficción es Solaris, de Tarkovsky. Buenísima. Porque te da a nivel psicológico cuál es el estado de que un océano, cómo se puede llegar a interactuar. Es una manera distinta, ¿no?, de verlo. No tanto los marcianitos verdes que llegan ahí en plan Independence Day, en plan ovnis, ovnis sí, y cosas sí, sí. así. Que O todo ET, el esto extraterrestre. es más taquillero, Sí, si sí, quieres, sí. pero si uno va a ver cuál es el de esto, pues es muy interesante. Y así otra que me gustó un montón también es Moon. Ay, esta no la he visto. Yo Moon tampoco. no es tan taquillera, no es tan famosa, es más técnica, si quieres decirlo así, sobre la humanidad y la investigación del espacio. Esa vale mucho la pena. No os voy a decir más porque si no Nos la chafas. ya os hago spoiler. Y así, más a mí me gusta la ciencia ficción. Star Wars. Bueno, Star Wars es... Star Wars tiene más componentes psicológicos sobre qué es el imperio y qué es la fuerza y qué es el de esto Sí, me encanta. que la Luchas de ciencia espadas. y las luchas de espadas, Sí. la serie esto ya no. Y así, no sé, que me vengan así en meta. Bueno, hay la de... ¿Encuentros en la tercera fase? De Bueno, de Encuentros en la Spielberg. tercera fase es un clasicote, ¿no? Pero también creo que es muy relevante, pero a nivel más bien sociológico, más que de ciencia ficción. Más técnica,
la de George Clooney y Sandra Bullock. Gravity. Gravity. Me encantó. Y a la gente no le gustaba tanto, ¿eh? Porque Tiene salieron algún como error, tiene algún Interestelar. error, tiene algún error un poco técnico en términos de estaciones espaciales que se encuentran en cierto momento porque pasan por la China, la europea y demás. Pero por otra parte todo lo que es la industria aeroespacial está muy bien representada en los satélites que van artificiales que andan en estaciones espaciales, cómo se mueven, está bien hecha en ese sentido. No sé si la viste, pero a mí me gustó mucho. Creo que la vi como 3 veces en el cine. Porque al final y la iba recomendando a todo el mundo y aprovechar para verla. A mí me gustó mucho la de Matt Damon, el marciano, creo que se llama. O The Marte. Martian. The Martian. The Martian. Sí. A mí me pareció, dentro de que el espacio en todas las películas pues suele Sí. ser un poco aterrador y también tiene su parte de que es aterrador porque estás solo en el espacio, a mí me pareció una peli buen rollera del espacio. Sí, sí, la verdad es una buena película también. Y también el asesoramiento creo que es muy bueno. En ese ¿De verdad se aspecto, pueden quizá. plantar patatas ahí? ¿Se podían plantar? Bueno, en todos estos experimentos que va haciendo, no va haciendo de crecimiento, ¿no? Que se llama con sus hibernáculos y esto. Sí, ¿por qué no? Si tú tienes los minerales necesarios, tienes la energía que le puede dar la luz del sol y demás. Lo que pasa es que ¿quién quiere ir a Marte? Bueno, hay un montón de gente que quiere ir a Marte. Lo iba a decir. Hay un montón de voluntarios que ¿pasará están esto? en las colas ahí para irse. ¿Pasará? Bueno, si llegamos a hacerlo a nivel logístico, si no nos masacramos antes, claro, tiene toda la pinta que es lo que estamos haciendo, Hemos puesto pues, bonito, ¿no? pues Pasará. quizás sí. ¿no? ¿Pero por Sí. qué nos interesa tanto? Es que es más rentable que arreglar el cambio climático, ¿tú crees? ¿O te reformar Marte? No, es postergarlo si quieres, porque te crees que si nos vamos a ir a Marte vamos a ser más respetuosos con el medio ambiente. No, pero me, en ref- Marte. Vamos a hacer lo mismo ahí. no, pero me refiero, En casa Ha cambiado el sitio. En casa ajena te comportas mejor. pero me refiero a que si crees que es más viable arreglar el cambio climático o terraformar Marte. O sea, ¿qué crees que sería más O fácil? mudarse. Reforma, como el Bueno, programa esto- este de reforma o mudanza. Esto es una de esas preguntas que valdría la pena que uno se pusiera delante de una libretita y hiciera sus estimas. Pros y Vale la pena. contras. Pros y contras, pero un poco a nivel cuantitativo. Decir, oye, ¿cuánto me costaría realmente poder transportar? ¿Cuánto me cuesta un combustible, el material necesario para ir, para hacer esto? Aunque sea grandes números. Y de ahí que cada uno hiciera ese ejercicio de ponerle un poco de chicha al asunto, no solo de preguntarse, ¿no? Esa misma pregunta, y esto creo que es muy sano que lo hagamos todos, no solo el científico. Pero es muy fácil. Es muy fácil preguntarse así de, bueno, ya, ¿qué sería pero- mejor? Y luego hacer los cálculos ya da pereza. Ya hay Aunque que... no sean precisos, pero vale la pena porque uno muchas veces puede llegar a conclusiones que son evidentes, ¿no? A la hora de hacer, es que no me puedo estar equivocando de tanto y mi conclusión pues parece bastante robusta que vale la pena que dejemos de meter tantos gases, ¿no? En lugar de tener que salir al espacio con el coste energético que tiene esto, más toda la... etcétera, etcétera. Esto sí que ¿Crees sería... que todo esto tiene más un punto, quizá, literalmente ya ni por conseguir algo, sino por algo de tema social en relación a los egos? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Llegaremos allí? Bueno, pero esto- ¿Nos vamos a Vamos a sentir llegar a la luna, mejor vamos a como liarla sociedad? más. Puede ser, pero tampoco es negativo. Es decir, el hecho de como... Personalmente, el hecho de como sociedad, como especie, Ambiciosos. seamos capaces todos juntos y juntas de hacer algo, ya me parece un montón. Sí, no, es algo que no suele pasar. No suele pasar, más bien, o sea, todo aquello que sea constructivo entre todos, bueno, después puede tener más o menos su ego, no ego. La misma carrera espacial a la Luna, aparte de algunos aspectos que puedes decir estratégico-militares, que quizás sí o quizás no, pero tenía un gran punto de eso también. Sí. El hombre ha llegado a la Luna, es un gran paso para la humanidad. Como Y decir, un pequeño paso para el hombre. pero en el sentido de que, bueno, todo aquello que como especie, como conjunto, como sociedad, como colectivo, podamos hacer juntos y que nos sentamos bien haciéndolo, pues, ostras, tampoco hay tantas cosas, ¿no? Claro, es que cuando hay una guerra, en este caso la Guerra Fría, o cuando hay una guerra en general, la verdad es que la gente se pone, cuando tiene un objetivo marcado que es quedar superior al país al que te estás enfrentando, la gente se pone más las pilas y va más a saco, ¿eh? Porque en estos años Bueno, avanzaron una barbaridad y lo ves y dices, pero ¿cómo pudieron avanzar tanto? Y ahora, a ver, tampoco soy científico, pero no se han hecho tantos viajes a la Luna. No, se paró, de hecho, hace poco. La India también. ¿Por qué no se han hecho tuvo- más? Bueno, porque ya se había hecho. ¿Ya se ha visto? Porque era un poco un milestone, un objetivo a
la hora de sentirnos a nosotros que somos capaces de salir de nuestro planeta. Hombre, es un gran qué. Pero- es un gran Ya hemos hecho el check en la lista. Pero no hay más gente que quiera ir a la luna o más. No sé, es decir, Sí. yo voy al mar, voy a la playa, nado hasta la boya, vale, yo no lo voy a volver a hacer, pero no hay nadie más que tenga la misma idea, no hay nadie Sí, más pero que no quiera es- viajar a la luna. Sí, pero que no es fácil, ¿eh? En el sentido, no es. Bueno, depende de dónde pongas la boya, pero que toda misión espacial es susceptible de un montón Lleva de millones, pequeños sí, cambios, improvisaciones. La misma vez que se llegó a la Luna por en el 69, no hace mucho vi un documental que realmente hubo incluso factores last minute de improvisación de cómo aterrizar, no aterrizar aquí, no lo hago a mano y yo, tira, y hay un montón de imprecisiones de esas que no es nada fácil. Que podía haber acabado mal Que podía haber acabado perfectamente por mil perfectamente, cosas. por mil cosas, entonces no es nada fácil. Ya. Y una vez ya se ha hecho, pues quizá No interesa tanto, ¿no? quizá no interese en ese aspecto. Luego puede haber un montón de estudios sobre el origen de la Luna, los minerales que la conforman, sobre la presencia o no de agua, de hielo, demás, que te dan otra información de esto que es súper interesante. Esto es otro aspecto. Pero quizá mandar una tripulación a la Luna con todo el riesgo que todo esto es, bueno, quizá haya otros métodos que yo puedo utilizar desde aquí con telescopios o satélites artificiales para tomar observaciones Que ya no tienes ya que- no tienes que mandar a personas. Claro. Ah, Y a la Unión Soviética no está, así que no tienes que ganarle. claro, esto ya entra dentro de la sociología propia Ya. de la Guerra Fría. ¿Quién controla el espacio? ¿No lo controla? ¿Quién son las nuevas potencias? Ahora China, ahora la India, que también están en el juego. Pues también es que nos estamos quedando sin tiempo y siento que hemos hecho 2 preguntas y teníamos una sección preparada, bueno, que siempre la hacemos en todas las entrevistas, que es preguntas relámpago, Ujú. que es básicamente que durante 1 minuto y medio te lanzamos a trayón un montón de preguntas. y Que todas no las todas puedas. tienen que ver con tu ámbito. Ah, bueno, Y tú nos tienes que responder lo más rápido que puedas. ok. Si quieres pasar alguna pregunta, pues puedes hacerlo. ¿Hay comodín del público o algo? No. Ahí pasa palabra. Lo he pensado en el concurso que nos hemos inventado hace 2 semanas y digo, no entra. Acabo de seleccionar en las reglas que no hay. No, vaya. Pues pregunta relámpago. A ver. Cuando quieras empezamos. Dale, Vale. relámpago. 3, 2, 1. ¿Qué deseo le pedirías a una estrella fugaz? Entender más, ¿Plutón es un planeta? pero no del sistema solar. ¿Planeta favorito del sistema solar? La Tierra. ¿Y el que más odias? Ninguno. ¿Carbonara o boloñesa? Boloñesa. ¿Viajarías a la Luna? No. Una opinión sobre el espacio que sea controversial. La inflación. ¿Qué planeta te parece más raro? La Tierra. ¿Qué te da más miedo, el mar profundo o el espacio profundo? El mar profundo. ¿Qué te da más placer? ¿Dormir cuando tienes mucho sueño o comer cuando tienes mucha hambre? Imposible responder. ¿Cómo llamarías a un planeta si lo descubrieras tú? Tendría que pensarlo. ¿Y a un alien? Le preguntaría su nombre. ¿Los políticos nos ocultan información del espacio? No lo creo. ¿Cuántos días usas los pantalones antes de lavarlos? 3. ¿Existen extraterrestres inteligentes? Seguro. ¿La astrología es? Una pseudociencia. ¿Quién es más alto, Pablo o Paula? Pablo. Vamos. ¿Qué harías si pudieras Vamos. viajar al futuro? Intentar volver al pasado. ¿Y si pudieras viajar al pasado? Cambiar 4 cosas. Frase que pondrías como tu epitafio. Descanse en paz. ¿Te gusta la serie Big Bang Theory? Más o menos me siento demasiado identificado. ¿Comprendemos el universo? A duras penas. ¿Crees que podrías matar a un jabalí con tus manos? Seguro que no. ¿Quién ganará la Champions este año? El Barça seguro que no. Eso está bien. ¿Libro favorito? Hay un montón de libros favoritos. Así que he leído hace poco The Dawn of Everything. Un sueño por cumplir. Construir mi casita. ¿Película de dibujos animados favorita? El gigante de hierro. Buenísima. ¿El universo es? Interesantísimo.
Y ya estaría. estaría 2 minutos 29. Bueno, Nah, hemos no han alargado un estado poquito, tan pero es mal. que había que hacerla. Nada, muy bien. Y... Joder, es que tenemos Me han que- quedado preguntas sobre un montón de Es que cosas. hay ¿Vamos un- a morir por un meteorito? Me preocupa. Me preocupa mucho eso. Bueno. ¿A qué huelen los planetas? Yo lo debería preguntar. ¿A qué No huelen? las nubes, los planetas, ¿eh? No, los planetas. A mí me interesa a qué ¿A huele... qué huelen las nubes? ¿A qué- No, Las nubes no huelen a nada. Estas preguntas me voy a morir sin saberlas. ¿A qué huele Júpiter? Solo eso. Yo no sé si olería Júpiter muy de cerquita, ¿eh? Me, sé si me la apunto, Yo me, pues imagino algún que día huele, voy. yo me imagino que huele a azufre. Podría ser que haya azufre y que te dejaras las fosas nasales mientras lo descubres. Pues que me tenemos que irnos, lo sentimos mucho, nos quedamos sin preguntas por hacer, pero es que este tema es tan interesante. De verdad, si quieres volver algún día y por favor, porque a Jordi también le vas a hacer el niño más feliz del mundo. Esto ha sido su regalo de Navidad. Estás Atrasado. invitadísimo. Nosotros nos lo hemos pasado súper bien. De verdad, Sí, hemos estamos asistido a encantados. una clase magistral sobre astrofísica que no me voy a ver en otra. Y Literalmente, no nos vamos a ver en otra porque... nunca más.